me quedaría la ecuación que acabamos de calcular es CB es igual a la capacidad calorífica presión constante más la temperatura por la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante por la derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Esta es la ecuación 5.7.6. Ya la calculamos, esta la hicimos hace unos minutos. Y también acabamos de obtener que menos la derivada de la presión, ahorita checo el signo, no me acuerdo. No, pero se canceló el signo, ¿verdad? Se canceló el signo, me dio la derivada de la presión con respecto de la temperatura, volumen constante, me acaba de dar que es alfa sobre kappa, ¿verdad? Lo acabamos de calcular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este término lo voy a sustituir acá. ¿Y qué me quedaría? Que la capacidad calorífica volumen constante es igual a la capacidad calorífica presión constante más la temperatura por la variación de la entropía respecto a la presión a temperatura constante. Y en lugar de escribir este término, voy a escribir alfa sobre kappa. ¿Sí? Y también en esta hoja esta ecuación que tengo en color rojo, dijimos menos la derivada, menos la derivada de la entropía respecto a la presión a temperatura constante es igual a alfa por volumen. La voy a escribir acá. Voy a poner y como menos. Esto ya lo obtuvimos. La derivada de la entropía respecto a la presión a temperatura constante es alfa por volumen. Entonces, en lugar de este término, voy a poner esta relación. Entonces me daría la capacidad calorífica volumen constante es igual a la capacidad calorífica presión constante más la temperatura. Acá está la temperatura. En lugar de tener la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante, derivada de la entropía respecto a la presión a temperatura constante, voy a escribir menos alfa por volumen por alfa sobre kappa. Y esto me da la capacidad calorífica presión constante más la temperatura, sería menos, voy a corregir el signo, sería menos, alfa por alfa sería alfa cuadrada, sería menos la temperatura por volumen alfa cuadrada sobre kappa. Ahora lo que voy a hacer es pasar la capacidad calorífica volumen constante del lado derecho y este término lo voy a pasar del lado izquierdo. Y entonces esta ecuación me relaciona las dos capacidades caloríficas a volumen y a presión constante. Esta es la ecuación 5.7.13 del REIF. ¿Sí? Está en la página 169.
Si quieren anotarlo, ahorita continuamos. ¿Mm? Sí. Entonces, si ocurre que la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante son expresiones de la capacidad calorífica por mol, entonces el volumen es un volumen por mol. Por mol. Sucede que para sólidos y líquidos CP y CB se parecen muchísimo. Son muy parecidas. Si tengo sólidos y líquidos, CP y CB se parecen muchísimo. Son muy aproximadas. Estas dos viboritas quiere decir que se aproximan, ¿sí? Se parecen. Vamos a hacer un ejemplo para el caso de gas ideal. Vayan copiando con calma y ahorita me cambio de hoja. Cópienlo con calma y ahorita me cambio de hoja. Listo, doctora. ¿Listos? Vayan haciendo las cuentas con cuidado. Si hay algún error en algún signo o en algo, por favor me dicen y lo corrijo.
Ya vamos a terminar, nada más, ya vamos a terminar. Ustedes me dicen para que pueda yo continuar. Listo, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a pasar a la siguiente hoja. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo del caso de gas ideal. Considera el caso de un gas ideal. Si considera el caso de un gas ideal, para este gas ideal, lo que sabemos es que, vean, presión por volumen es el número de moles por RT. El número de moles está dado como masa del gas sobre el peso o N sobre N0. ¿Se acuerdan cuánto vale N0 de su curso de termodinámica? ¿Cuánto vale el número de Avogadro? 6.022. 6.022. ¿Se acuerdan cuánto vale? 6.2201. 6.0 por 10 a la 23, creo. por 10 a la 23. Vamos a poner 23. ¿O será 10 a la 22 qué? No me acuerdo, la verdad. Ajá. Son partículas sobre mol. Ajá, esto es mi número de Avogadro. Entonces, otra manera de escribir la ecuación de gas ideal es presión por volumen es NKT, donde N es el número de partículas. Entonces, si despejo de acá N es igual a masa sobre la mu por N0, ¿verdad? Entonces me daría masa sobre mu por N0 por constante de Boltzmann por la temperatura. Si me hiciera favor, ¿se acuerdan cuánto vale la constante de Boltzmann? ¿Alguien se acuerda cuánto vale la constante de Boltzmann? De su curso de termodinámica, ¿se acuerdan cuánto vale la constante de Boltzmann? ¿La podrían buscar para mañana? Lo que necesito que hagan es que Es de ¿Mande? 1.38 por 10 a la ¿Mande? menos 23. 1.38 por 10 a la menos 23. ¿23 qué? Joule sobre Kelvin. ¿Mande? Joule sobre Kelvin. Sobre grado Kelvin. ¿Y esta, la N0 es 10 a la 23? Ahorita estoy revisando.
Ahora, necesitaría yo que me hagan favor de multiplicar constante de Boltzmann por N0. ¿Cuánto les da? Y también, no sé si se acuerdan de su curso de termodinámica, ¿cuánto vale la constante universal de los gases? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la R? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde cuánto vale la R? Es 8.3144 joules sobre mol Kelvin. Entonces, Azalea, ¿cuánto vale la constante de Boltzmann? ¿La puedes checar? Ahorita favor. la busco. Sí. ¿O alguien que ya la haya encontrado? Es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Ajá, entonces si me hacen favor, multipliquen la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. ¿Cuánto les da? Pues es precisamente R. Ajá, ¿cuánto les da? 8. ¿Cuánto les da? 8.31. 31, ¿verdad? Entonces les quedaría Joule sobre mol por grado Kelvin. ¿Están de acuerdo? Cuando hago ese producto. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, de este lado de la ecuación, yo tendría para la ecuación de gas ideal, presión por volumen es masa sobre la mu por RT. Y esta es la ecuación de estado de gas ideal. Muchas gracias, Osvaldo. Azalea, muchas gracias. Esta es la ecuación de estado de gas ideal en términos de la masa. Entonces, les voy a mandar unos problemas de gas ideal que ustedes ya conocen por su curso de termodinámica para que vayan haciendo unos simplemente de gas ideal, ¿no? Seguramente ya han hecho muchos problemas de gas ideal con el doctor Adrián, pero serían como unos problemas de tarea. Yo se los mando, en el transcurso de la tarde lo preparo. Bueno, el hecho es que si vamos a hacer el ejemplo de un caso de gas ideal, me queda esta relación. Entonces, voy a tomar de esta ecuación, voy a tomar la puedo escribir en términos, no sé qué notación con el doctor Adrián usaban para el número de moles. ¿Usaban la N o usaban nu? Cuando hablaban del número de moles. ¿N es el número de moles o usaban nu? ¿Qué usaban? El número de moles es esta. Ajá. Entonces, si usaban N, yo sé que presión por volumen es el número de moles por RT. N es el número de moles. Entonces, si tomo el diferencial de ambos de la ecuación, me quedaría la derivada, el diferencial de P por B más P por dB es igual al número de moles por R por DT, ¿verdad? De esa manera. Si la presión es constante, ¿cuánto vale el diferencial de la presión? ¿Cuánto me da? Si la presión es constante, ¿cuánto me da? El diferencial de P, ¿cuánto me da? 0. Me da un 0. Y entonces este término se me anula el primero y me daría que presión por diferencial de volumen
es el número de moles por R diferencial de temperatura. Entonces, el diferencial de volumen entre diferencial de temperatura va a ser igual al número de moles por R sobre la presión. ¿Están de acuerdo? Pero esta derivada ocurre a presión constante. ¿Están de acuerdo? De esa manera. Entonces, ya dijimos, me voy a subir un poquito. Entonces, ya dijimos que ya vimos que kappa es igual, la compresibilidad, le pusimos que kappa es igual a -1 sobre beta, la derivada del volumen con respecto de la presión a temperatura constante, y alfa es 1 sobre el volumen, la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Entonces, esta derivada estrictamente es derivada parcial. La derivada parcial del volumen respecto a temperatura a presión constante es alfa. Entonces, acá yo lo que tendría sería alfa por volumen es igual al número de moles por R sobre la presión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora, está bien, está bien. Y entonces, también de acá, voy a poner acá una línea para que no se revuelva. Entonces, también acá me quedaría que alfa es igual a 1 sobre el volumen. La derivada del volumen respecto de la temperatura es el número de moles por R sobre la presión. Así. ¿Están de acuerdo? Y también de la ecuación de gas ideal vemos que presión por volumen es el número de moles por la constante universal por la temperatura. Entonces, acá en el denominador yo tengo presión por volumen. Entonces, la alfa me da el número de moles por R sobre presión por volumen es el número de moles por R por T. Entonces, cancelo las R y el número de moles, y en este caso, en gas ideal, alfa es 1 sobre la temperatura. Si quieren copiar con calma y ya yo veo que ya terminen lo de copiar con cuidado. Esta que calculé es la compresibilidad adiabática, ¿verdad? Faltaría de calcular la compresibilidad isotérmica. Terminen de copiar con cuidado. Ahorita me dicen que tienen otra clase de electro, ¿verdad? Chicos. Sí, maestra. Entonces, miren, sigan copiando. Voy a detener la grabación
y me regreso a esta pantalla. No se vayan a salir, denme un minuto.